Pulso en la Cultura presenta Ecos del Pasado, un programa donde te reencontrarás con la historia de tu municipio, la región y del estado. Ecos del Pasado es la reminiscencia de las fechas históricas más importantes que forjaron la historia de la región. Ecos del Pasado es recordar, vivir el presente y fincar el futuro. Ecos del Pasado, con el cronista municipal, profesor Héctor Pascual Gómez Soto. Comenzamos. Muy bien, pues estamos con esta interpretación de Antonio Briviesca, interpretada por José Flores, la Marcha de Zacatecas. Hoy estamos de plácemes porque precisamente el día de hoy fue la fecha de nacimiento de Genaro Codina, quien fue el autor de esta famosa marcha dedicada a un jalpense distinguido, don Jesús Arechi Gamujarro, y que más adelantito vamos a dar cuenta casi al final de esto. Pues hoy ya estamos nuevamente en Ecos del Pasado, la edición del jueves pasado pues se refirió a un programa especial, ya que teníamos algunas personalidades que estuvieron en el primer coloquio sobre la historia de la toma de Jalpa, y ellos estuvieron participando pues en esta mesa, y fueron cuatro personalidades las que nos acompañaron, bueno, junto con nuestro director de cultura que hoy está aquí con nosotros. Y pues hoy vamos a como esa vez no leímos las efemérides, hoy vamos a tratar de leerlas para que vean algunos datos muy interesantes que nos arrojan las efemérides del 1 al 14 de septiembre. Un 1 de septiembre, pero de 1859 se presenta en Zacatecas una aurora boreal que despertó temor entre los habitantes, que pensaron que era un castigo divino. Fíjense, en 1859 una aurora boreal, que casi nomás se ven allá en el Ártico o en el Polo Norte. El 1 de septiembre de 1913, las fuerzas de Joaquín Amaro sostienen duelo de artillería con los federales en Ario y Tacámbaro, Michoacán. Joaquín Amaro, el indio Amaro. El 2 de septiembre, pero 1554, Juan de Ibarra llega a un manantial cerca del que había un fresno joven y lo bautizó como el Ojo de Agua del Fresnillo. Es la fundación de Fresnillo, Zacatecas, que por cierto tuvieron ahí su feria. El 2 de septiembre de 1864, el general García de la Cadena ofrece a las autoridades imperiales de Zacatecas retirarse a la vida privada, cosa que no hizo. Ya después se levantó en armas en contra de don Benito Juárez y don Porfirio Díaz, y la causa de su muerte. El 2 de septiembre de 1856, muere en la Ciudad de México el jurista, político y literato y liberal zacatecano Luis de la Rosa Oteiza, originario de Pino, Zacatecas. El 3 de septiembre de 1709, el vicario y juez eclesiástico de Zacatecas mandó colocar en la puerta de la parroquia tablillas de excomunión contra las autoridades civiles. ¿Sabe qué le harían, verdad? Imagínense ponerles planillas de excomunión, o sea que hay estas autoridades. El 3 de septiembre de 1859 fallece el joven Jesús Valdés, quien a pesar de su corta edad, 24 años, se distinguía por sus convicciones liberales. Caray, 24 años, como casi la edad de J. Isabel Robles, ¿verdad? El 3 de septiembre de 1913, el coronel Francisco Murguía es desalojado de Cuatro Ciénegas, Coahuila, por fuerzas federales de las tres armas. Ustedes sabían que Francisco R. Murguía, eso de R es por reata, porque él le gustaba ahorcar a todos, les gustaba ahorcar, y le pusieron Francisco Riata Murguía, y sus familiares de él le dijeron al Congreso que le quitaran la R, porque era un apodo, y ahora nada más es Francisco Murguía. Ya la escuela ya no se llama Francisco R. Murguía, ahora se llama Francisco Murguía, ¿verdad? Por eso del apodo. El 3 de septiembre de 1914, en la segunda reunión solemne del Ayuntamiento 2013-2016, se hace la declaratoria del día histórico del 6 de septiembre con fecha en la toma de Jalpa, pero en 1914, y la iniciativa para que el Congreso del Estado
declara Jalpa como ciudad histórica. Ya lo tenemos como efeméride, ya están los anales de la historia, por si hay alguna duda por ahí, ¿verdad? El 4 de septiembre de 1867, por disposición de Juárez, Colotlán, que fue anexado a Zacatecas por Maximiliano, vuelve a pertenecer a Jalisco. Fíjense nomás, Colotlán, Jalisco, un pueblo muy interesante que está, usted va de Jerez hacia Guadalajara por el lado del cañón de Tlaltenango y entra uno a Jalisco, y luego sale de Jalisco, entra uno a Zacatecas, y luego sale uno a Zacatecas y otra vez nuevamente entra uno a Jalisco. No hayan dejado mejor ahí, porque muchos de los de Colotlán se van a Jerez o a Zacatecas a atender asuntos. Es más, eclesiásticamente hablando, don Jesús, ¿verdad? Me parece que pertenece Colotlán a la diócesis de Zacatecas. Creo que eclesiásticamente hablando, fíjense nomás, qué interesante. Entonces, bueno, pues vamos con el 4 de septiembre de 1915, el general Matías Ramos Santos participa en la toma de la ciudad de Saltillo, Coahuila, que estaban en manos de los villistas. El 5 de septiembre de 1921, para conmemorar el centenario de la consumación de la independencia, se cambia el nombre a varias calles de Zacatecas. Fíjense qué interesante. El 5 de septiembre de 1912 se declara gobernador constitucional del Estado de Zacatecas el licenciado J. Guadalupe González, un personaje que ahorita está entre ceja y ceja, porque por ahí nuestro amigo, ¿cómo se llama? González, Ricardo González, por ahí en alguna ponencia que él nos mandó, habla que J. Guadalupe González es jalpense, que fue gobernador de Zacatecas, pero nosotros pensamos que era de Juchipila o de Aposol. Vamos a investigar. Si no está en el acta de nacimiento, pues lo damos como bueno, ¿eh? 5 de septiembre de 1995 se determina de imprimir la segunda edición del libro Luis de la Rosa Oteiza, Defensor de la Dignidad Nacional, obra del profesor Roberto Ramos Dávila. El profesor Roberto Ramos Dávila fue el primer cronista del estado de Zacatecas. Y el 6 de septiembre de 1914, Jalpa es tomado por más de 14,000 hombres del ejército constitucionalista y defendido por 500 hombres de la defensa social en Jalpa. Ya está como efeméride. El 6 de septiembre de 1946 se declara la construcción del puente de la Fuente de los Conquistadores en el 4º centenario de la fundación de Zacatecas. El 7 de septiembre de 1913, las fuerzas del general J. Isabel Robles combaten con los huertistas en Ciudad Lerdo y Gómez Palacio, Durango. Y el 8 de septiembre de 1546 llega Juan de Tolosa al pie del Cerro de la Bufa, al frente de un grupo de españoles e indígenas. Fue la fundación de Zacatecas, que vamos a tomar este tema un ratito más. Y el 8 de septiembre de 1904, el ciudadano Mauricio Yáñez rinde protesta como jefe político del partido de Nochistlán, nombrado por el gobierno del estado. Y el 9 de septiembre de 1845 se concede a Guadalupe Zacatecas el título de Villa de Guadalupe de Rodríguez. Y el 9 de septiembre de 1816, fíjense, el virrey Apodaca concede a las mujeres de Juchipila, Zacatecas, una distinción por la defensa de la plaza contra los insurgentes. Bueno, ¿quién eran liberales? ¿Los de Juchipila o los de Jalpa? O los de Jalpa o Juchipila, ¿verdad? Siempre se han peleado esa situación. Y el 10 de septiembre de 1851 nace Genaro Codina, compositor de la mundialmente conocida Marcha de Zacatecas, que al ratito lo vamos a escuchar en arpa. Y el 11 de septiembre de 1860, un grupo de bandoleros ataca a la población de Juchipila, Zacatecas, pero los vecinos los obligaron a retirarse en desbandada. Y el 11 de septiembre de 1850, fíjense qué interesante, la Comisión Agraria Mixta de Zacatecas dictamina en sentido negativo la restitución de ejidos al poblado de Jalpa. Fíjense, nomás teníamos ejidos y nos los quitaron. Muy bien, pues hoy tenemos un invitado especial, que es el licenciado, cuasi licenciado Arnulfo Mojarro, y hoy va a platicarnos acerca de un tema que se quedó en colación, un tema que se quedó por ahí no en el tintero, sino que, afortunadamente tuvimos público el día de la
el coloquio en la tarde fueron muchos niños, les dimos una explicación a nuestro modo, me da el modo de que entendieran los niños, pero ahora no nos quisimos quedar con la espinita y tenemos pues la plática o la presentación del tema que el señor Arnulfo Mojarro iba a dar en el coloquio de historia. Muy buenas tardes, Arnulfo, qué bueno que estás con nosotros. Adelante. Bueno, pues, buenas tardes. Antes que nada, pues agradecer de nuevo al licenciado Llamas y al profesor Héctor Pascual por la invitación. Y bueno, para que digamos, para acrecentar un poquito más lo que sabemos sobre este acontecimiento que se acaba de instaurar como fecha histórica para el municipio. El trabajo que traemos aquí no consiste o no buscamos develar la verdad. Yo creo que es el fin, o es una aproximación de lo que los historiadores tratan de hacer, es reconstruir más o menos un cuadro de lo que pudo haber sido la historia en un dado momento. Entonces, lo que queremos mostrar más que nada es una perspectiva a partir de otras perspectivas acerca de lo que fue la toma de Jalpa, y también checar o revisar lo que ha sido la participación o la vivencia que tuvo el municipio durante la Revolución Mexicana, tanto como esta coyuntura que vamos a encontrar, que es la toma de Jalpa, el momento previo a esta toma, que es y que pasa después a ser territorio integrado por los constitucionalistas, así como la integración posterior que va a venir después de la toma de Jalpa, la integración de varios jalpenses a la División del Norte. De hecho, no solo la División del Norte, creo que nos hablan que incluso hubo jalpenses dentro de las filas zapatistas, ¿no? Entonces, esta fecha que conmemoramos, sí cabría a lo mejor resaltar la intención de cuando queremos rescatar esta fecha, este centenario, no es tanto llevarlo como una celebración, no es una celebración y bueno, es un poco obvio el porqué, ¿verdad? En aquel entonces se vivió un trance, y de hecho en las memorias de las personas mayores, este trance queda reflejado, nos llegan a decir, o nos llegaron a decir algunas personas. Mi padre me decía que muchos de los datos que aportan van dirigidos a la protección de la familia, de las mujeres sobre todo, en lo que es este periodo, en esta etapa de la revolución. Entonces digamos que no va tanto por una celebración, no es un festejo como lo representa la Revolución Mexicana, en general lo que es el 20 de noviembre o lo que es el 16 de septiembre, que sí son fechas adheridas a la historia oficial, cuyo fin, la historia oficial tiene un fin, lo que es la integración de todos nosotros como mexicanos, generar una identidad en común, y estas sí tienen un tinte que va un poquito por lo que podremos decir que es una celebración. La toma de Jalpa no es una celebración, lo llamamos se conmemora. Lo que queremos es abrir una pauta para que año con año podamos discutir acerca de lo que fue la revolución tanto en nuestro estado como en nuestro municipio. Lo que intentamos hacer es abrir una página o extender una página más en la historia de nuestro municipio. En buena medida, para un trabajo que estuvimos elaborando en coordinación con el profesor Héctor Pascual, varios de los textos, varios textos fueron elaborados por ciudadanos quienes en su momento, aproximadamente como en los 60s, ¿no? Yo creo que alcanzando lo que fue la media centuria de este hecho, que en algún momento sí se conoció, pero por las primeras generaciones, se retomó el acontecimiento y se dieron la tarea de reconstruir. Algunos profesores como don Élfego y don Ángel Leos, y lo que queremos presentar básicamente es una mirada a través de estas miradas, que también son interpretaciones de lo que fue este movimiento. Y lo que queremos con esta conmemoración es invitar a los jalpenses a reflexionar, a cuestionar, a sacar este lado crítico que es el que exige la historia, y es lo que nos exige, ahora sí que como ciudadanos debemos de exigirnos el papel de la historia, pero mirarla con estos ojos críticos, mirarla, también comprenderla, al menos en la historia, en el rubro de la historia, sí se maneja, es muy importante entenderla y no atacar la historia. Muchas de las fuentes en las que ponemos pues tienen este estigma
para muchos historiadores, que son basadas en lo escuchado, al oído, y en afortunados casos como en el profesor Angeleus vivido, porque él tuvo una experiencia muy cercana, de primera mano, en el momento de lo que fue la toma del municipio. Entonces también hemos dispuesto de algunos otros documentos que también nos han arrojado una lectura, que hemos hecho una lectura pues a partir de ellos para explicarnos más o menos el trance que fue vivido por los jalpenses en aquel entonces. Reflexionar en torno a la toma nos lleva a varias preguntas. O sea, preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué tuvo que ser tomado el municipio? ¿Por qué tuvo que ser, qué orilló al municipio a armarse? Que al parecer el detonante de esta toma habría sido la defensa social que fuera armada unos años antes aquí en el municipio. Entonces, lo que orilló al municipio a armarse y conformar esta defensa social es otra pregunta. O también por qué las autoridades en su momento se negaron ante a dejar las armas ante quienes parecían en ese momento, bueno, no quienes parecían, sino quienes eran los ganadores de la contienda hasta ese entonces. Y por ejemplo, y también señalar más o menos qué consecuencias trajo para el municipio. La conformación de la defensa social habría sido una respuesta a las incursiones que se habrían vivido en el municipio en aquellos años. Señalaba por ahí en un documental el historiador Edgar Hurtado que de 1911 a 1913 van a ser años de incursiones, de insurrectos, de gavilleros, de bandoleros, y estas incursiones precisamente son las que van a generar o van a dar pie a que se genere la defensa social. Tal y como da cuenta don Élfego en sus apuntes históricos, el primer contacto que viene con la revolución es parece que unos presos que provenían de Juchipila, que pensaban levantarse en ese tiempo. Entonces probablemente la impresión no habría ido más allá de los jalpenses que vieron a estas personas, no habría ido más allá de ver pasar a algunos presos. Sin embargo, ya para lo que es el 8 de marzo de 1911 habría llegado el revolucionario Manuel Ávila y habría dejado probablemente una mayor impresión a nuestro municipio, puesto que por la tarde habría saqueado pues las oficinas públicas, ¿no?, llevándose el dinero. Entonces aquí empezamos o detectaríamos en estos primeros momentos de la revolución una representación, al menos para los jalpenses, un poquito más rasposa de lo que era el movimiento. Es decir, llega esta persona y se lleva el dinero de las oficinas públicas. Entonces digamos que se empieza a manchar un poquito la imagen del revolucionario con los jalpenses. Antes de un mes de que se diera este acontecimiento, entrando abril de 1911, también arriba a la ciudad de Luis Moya, acompañado por Manuel Caloca y Casimiro Monraz, y venían armados y permanecieron más de 2 días, ¿no, profesor?, en los que se dice que se concertó o se entabló la plática o la planeación para lo que iba a ser la toma de Zacatecas en el Domingo de Ramos. La primera toma. Ajá. Entonces, también se dice que un dato interesante que también puede arrojar una lectura es el hecho de que creo que se vieron en un dado momento, ¿no?, las fuerzas, tanto los de Luis Moya, del general Luis Moya, como un contingente mayor que provenía de Juchipila, de federales, y se supone, según cuentan las fuentes, se contemplaron. Entonces esto pudo haber generado también un clima de tensión en los mismos jalpenses, es decir, esa posibilidad latente de que en cualquier momento puede iniciar una batalla, sobre todo cuando se está hablando de aproximadamente 600 hombres, ¿no?, en combate. Habría sido una lucha bastante dura. Un hecho muy importante que detonaría la conformación de la defensa social habría sido el siguiente. Supone que un forajido de nombre Antonio de la Piedad habría estado en la región incursionando, haciendo depredación y saqueando comercios, incluido Jalpa. En alguna ocasión el padre Ibarra, según cuentan las fuentes, se encontraba en el santuario y el bandolero le habría pedido un par de caballos que tenía el padre. Entonces el padre se negó a entregárselos y regresó al pueblo, diciendo que incluso se iba a retirar, un poquito, me imagino que asustado ante la amenaza de represalias.
Sin embargo, le hicieron los vecinos dijeron que no se preocupara porque se iba a conformar una defensa social y el fin sería el de proteger la integridad del municipio de todas estas incursiones de estos años del 1900, que es precisamente el momento en el que se está gestando una de las partes bravas de la Revolución Mexicana. Entonces el cura aceptó y se quedó, incluso se dice que habría quedado al frente también de la defensa junto con el presidente municipal, que es un dato muy interesante que vamos a puntualizar más adelante. Una vez que se habría constituido esta defensa, en varias ocasiones este conjunto de jalpenses armados se habrían visto envueltos en hechos de armas, un par de ellos de consideración. Primero junto a la defensa social constituida en Nochistlán, también en el santuario, se supone que sitiaron a un grupo de excombatientes revolucionarios encabezados por Antonio Figueroa. En la iglesia se dio este combate en la meseta. Y se dice que el santuario, sí, precisamente en el santuario se dio este hecho de armas. Donde sí hubo muertitos. Ajá, bastantes, al parecer de los que roja, porque incluso hay un corrido, ¿verdad? Uh-huh. Hay un corrido al respecto. Fue el 16 de septiembre, curiosamente. El 13, de 1913. Ajá, fue el 16 de septiembre cuando se habría dado esta pequeña batalla, pero muy considerable. Se dice que se desalojaron incluso usando bombas de dinamita, ¿no? Que eran creadas aquí en el municipio. No recuerdo bien exactamente quién las hacía. El ciego Nino. Bueno, a Nino le aventaron una y luego él le aventó otra por la claraboya. Y si tú te fijas en el templo en la capilla del santuario, donde está ahorita como un pequeño, una fuente, y estaba la Virgen de Guadalupe ahí, con peñascos, no son peñascos, era cuando cayó la bomba, explotó y dañó parte del templo, que es esa parte, ¿verdad? Y el ciego Nino volvió a aventar la bomba, la claraboya, y explotó. Bueno, pues como vemos la defensa social no estaba tan desarmada, ¿verdad? A pesar de que pues, Jalpa era un pueblo pequeño en aquel entonces. Según las fuentes también se dice que se mató prácticamente todos los bandoleros. Algunos incluso se dieron el lujo de perseguirlos y no sé si colgarlos o matarlos, darles el tiro de gracia. Uno cayó, iba el Meca Antonio Piedad o Figueroa, que iban y la meseta en la barranca cae y se rompe los dos pies y llega un Magallanes, no recuerdo quién, y lo mata. Y por ahí hay una virgen que se llama, muy interesante la primera, fíjense qué interesante, ¿no? La historia que nos envuelve en este tema. Hay una Virgen de Guadalupe que fue la primera Virgen de Guadalupe que se dibujó en el santuario, aparte la de Enrique Rodríguez Paz, y dice en memoria de los caídos. Y me parece que es la referencia de aquella época. Es una pintura nueva, no nueva, muy más antigua que la de Enrique Rodríguez Paz, y ya la de ahí, entonces la persona, todavía vive la persona que lo dibujó, y deberíamos de preguntarle a él si fue por cuáles caídos, ¿verdad? Sí, estaría adelante. Muy, muy interesante. Bueno, un tiempo después de que sucede este hecho de armas en el santuario, la misma defensa social dio muerte a Conrado Iturbide, que era un nieto del general Jesús Arechiga. Esto luego de que no lo dejaron pasar por el pueblo, al parecer. Entonces, aquí la defensa social, pues, dejando en claro que no se decantaban por nadie y no darían paso a nadie. En lo referente a lo que es el ataque al santuario, podemos hacer una lectura también interesante. En el número total de quienes asediaron a los bandoleros era menor que el de estos mismos, que eran aproximadamente 32, si no me equivoco, los bandoleros. Y lo que puede dar un indicio también de que la defensa social de Jalpa no solamente contaba con la dinamita, sino que contaba también con hombres hábiles en combate, porque fue un asedio, y pues sí, tiene su dificultad. Si vemos ahí cómo está la situación del espacio en el santuario, no es fácil hacer un asedio y matar a 32 hombres y hacer los que quieran salir corriendo. Me parece que no sumaban ni los 30, me parece que Jalpa eran como 12 los que salieron en ese momento.
cuando escucharon los disparos que venían de la defensa social también de Nochistlán. Entonces el número era mucho menor, por lo que podemos pensar en hombres hábiles aquí dentro del municipio en armas. Se dice también que estas acciones hicieron que la defensa del municipio probablemente se hubiera identificado con el gobierno también, que es un punto, habría que investigarlo también, pero sería también un punto de inflexión en lo que vendría a ser después la toma de Jalpa. Incluso don Elfego Romero dice que el mismo gobierno dotó de 250 carabinas a la defensa social a partir de esto. Hay un decreto del Congreso de Zacatecas del 22 de noviembre de 1913, donde hay un desglose de gastos de Jalpa. Esto es precisamente que está contemplando este desglose de gastos para el año de 1914. Y se está contemplando varias situaciones, por lo que podemos también ver, o lo que nos da a entender este documento, que a finales de 1913 la estructura administrativa municipal se encontraba intacta, o seguía trabajando perfectamente. Aparecen los sueldos del presidente, del juez, un médico titulado, el jardinero y hasta un director de una banda municipal. También este dato muy interesante. Casi igual que el presidente, ¿no? Sí, bastante. Ajá. Sí. Un dato también interesante, el del director de la banda. Hay que checarlo después, pero podemos dar también una idea de que había música presente en el municipio, porque tenía se le estaba pagando, me parece que semanalmente o diariamente, pues se le pagaba un dinero, no recuerdo exactamente cuánto, pero para enseñar también a varias personas. Entonces, falta de música no hubo en Jalpa. Cultura, ¿no? Sí, bastante. Bueno, los gastos incluyen también a una gendarmería que está constituida aproximadamente por 8 elementos. Entre ellos se incluía un jefe y el cabo. Por lo que también pensamos que la defensa social actuaba nada más en casos graves de ataque o cuando se percibían incursiones en la región, mientras que la seguridad interna había sido administrada por estos 8 elementos de la gendarmería municipal. El gobierno sabía de la defensa. Entonces también este decreto nos da la idea de que entre el gobierno del estado y el municipio permanecía la comunicación, no hubo ningún percance ni recelos, probablemente hasta una identificación del gobierno con el municipio de Jalpa. Decía el otro día mi compañero Fernando Villegas, que estuvo te lo dijo, pues que lo que pasa es que todo Zacatecas en ese tiempo era huertista, todo Zacatecas. Entonces no es de extrañar pues los acontecimientos que vendrían un poco después, y desde luego pues siguió la comunicación con la capital del estado. Este tipo de acciones o esta consideración del gobierno del estado hacia el municipio habrá tenido seguramente consecuencias más adelante. Dentro de lo que es también un poquito hablando del contexto nacional, en el que se va a auspiciar lo que es la toma de Jalpa, son desde luego lo que es la toma de Zacatecas, ocurrida el 23 de junio de 1914 y que representa la fractura total, la fractura definitiva del ejército federal, que era el último y el más preciado símbolo del régimen del general Porfirio Díaz, y que no representaría otra cosa sino la caída del general Victoriano Huerta, y con ello pues, desde luego el triunfo de las fuerzas revolucionarias ante el viejo sistema porfirista, que habría sido mantenido unos años, bueno, poco menos de 2 años, por Victoriano Huerta. El otro sería el Pacto de Torreón. El general Robles fue uno de los 3 delegados de la División del Norte para esta reunión en Coahuila, para llegar a un acuerdo en la disputa entre Villa y Carranza, que era la intención principal, puesto que las relaciones entre estos dos jefes, cabecillas, se encontraban bastante ríspidas para ese entonces. El detonante fue la toma de Zacatecas. También, como dato ahí curioso, se le encomendó precisamente a José Isabel Robles tomar Zacatecas o ayudar en lugar de toda la División del Norte. Entonces el general Robles está consciente de primera mano del control que debe de haber sobre el país. La revolución es uno de los puntos referidos. Según el Pacto de Torreón, los constitucionalistas, es decir, los revolucionarios, los ganadores de ese momento, debían tener el control sobre el territorio nacional, y Jalpa, digamos, por decirlo así, no era un territorio bajo el control de los constitucionalistas. Otra cláusula muy
muy interesante. Consideramos que tiene lugar aquí, es la de, hay una cláusula, me parece que es la 8 de esta reunión que señala que es la de castigar y someter al clero católico en nuestro país. Es la 8ª. Cito: a corregir, castigar y exigir las debidas responsabilidades a los miembros del clero católico romano que material e intelectualmente hayan ayudado al usurpador Victoriano Huerta. Entonces aquí también lo que nos encontramos es claro que las relaciones entre la revolución y la Iglesia Católica eran de fricción. Entonces no es de extrañar también la posición que tendría el padre con respecto a los revolucionarios, incluso en toda la región. Juan N. Carlos, él también señala, puntúa el hecho de que, en los apuntes históricos que él tiene, resalta que las incursiones, los compara con Atila incluso, las incursiones revolucionarias son salvajes, son desmedidas. Entonces estas relaciones, y tomando en cuenta que al frente de la defensa social se encuentra un sacerdote, pues también podemos encontrar un parte para un rechazo a la revolución, o lo que es el intento de negociación que quiere establecer el general Robles con el municipio. Pasando a lo que es ya el ataque, el día del 6 de septiembre, aquí la importancia de don Élfego, don Ángel Leos y de don Élfego es que son contemporáneos al hecho, eran muy pequeños. Y a pesar de haber sido niños en ese entonces, el recuerdo de la toma no se perdió, al menos para esta generación. Esta primera generación tiene presente todavía la toma, porque nosotros la contemplamos, pero con hasta hace un tiempo, por decirlo así, la contemplamos con una pequeña acotación, nada más de la historia, pero tiene un sentido más relevante la toma de Jalpa. Entonces ellos son niños, pero recuerdan este hecho. El relato del maestro Ángel también resulta de especial interés y es una fuente importantísima para la historia de la toma de Jalpa. Él nació el 2 de agosto de 1909, por lo que cuando ocurrió este hecho habría cumplido recientemente 5 años y tiene un recuerdo muy interesante al respecto. Él no se encontraba en la cabecera cuando sucedió la acción, sino que se encontraba en Santa Teresa, ¿verdad? Parece, no sé exactamente qué distancia hay aproximadamente, digamos, en perspectiva. Unos 24 kilómetros aproximadamente. Y él recuerda que estaba jugando con sus amigos cuando de pronto a mediodía, interesante también que el hecho, es que a lo mejor no representaba, al menos para el revolucionario, algo que planear mucho y todo eso. Entonces fue a pleno sol cuando se dio la toma de Jalpa o comenzó. Empezaron las balaceras. Él miró desde aquel punto las balaceras y las humaredas en el pueblo, que miraban a las personas mayores desde un promontorio. E incluso se dice que las personas rezaban y lloraban porque observaban la gravedad de lo ocurrido. Incluso el mismo don Ángel se refiere en algún punto de sus escritos como a la famosa y desastrosa toma de Jalpa, lo que nos sugiere que el acontecimiento fue recordado, como lo estamos diciendo, en ese momento, o al menos algún tiempo, la gente tenía esta noción de la toma de Jalpa. Sí existió y allí estaba, y que de la misma forma, en cierto modo, vivió el hecho, y también habría sido probablemente, o conoció este hecho también de primera mano con las personas mayores, tal vez lo que le contaron sus padres, o quienes estuvieron, quienes observaron la toma de Jalpa. Entonces es una especial fuente de primera mano. Es, por decirlo así, acaba de ocurrir un hecho hace 10 años, entrevistamos a las personas que pasaron por esta situación, por este hecho, entonces tenemos una fuente muy importante aquí. La misma situación habría sido con don Élfego Romero también. Haciendo la lectura de las fuentes, nos encontramos que el general José Isabel Robles se encontraba en Calvillo, Aguascalientes, cuando por medio del coronel Esteban Muñoz, oriundo de aquí de Jalpa, habría mandado un mensaje a su padrino, era su padrino, el cura Juan Ibarra, párroco encargado de la feligresía, y el mensaje se refería a la defensa social y pedía que se dejaran las armas, que la defensa social dejara las armas y obviamente pues que dieran paso a la revolución, a la imparable revolución. Sin embargo, las autoridades y los encargados de la defensa social rechazaron la orden, un hecho bastante curioso e interesante dentro de esta historia. No podemos decir a ciencia cierta las causas de esta reacción, porque en vista
que podemos decir, me voy a atrever a decirlo, es un poquito absurdo este rechazo. Si se sabía que el gobierno huertista, pensando en que aquí en Jalpa era huertista, el gobierno huertista para ese entonces ya había caído, ya había dimitido. Entonces los revolucionarios habían ganado ya esta guerra, esta parte de lo que es la Revolución Mexicana ya estaba ganada. Entonces, ¿por qué es una reacción un poquito absurda, puedo decirlo, exponer a un pueblo pequeño con una defensa social, pero frente a las balas, a las poderosas balas del ejército revolucionario, en este caso del mítico ejército de Francisco Villa? Entonces, se dice que el presidente municipal también considera a los rebeldes como traidores a la patria. Este también es otro indicio, lo que querría decir que aceptaba el orden establecido en el país. Es decir, había un huertismo latente por parte de las autoridades. Se habla también del fuerte carácter del presidente Primitivo Rentería y se le ha señalado incluso de berrinchudo también. Entonces, parece curioso o anecdótico simplemente, pero también puede arrojar a lo mejor un poquito de información o luces al respecto de esta decisión que se toma de no dejar pasar a los revolucionarios. Pensamos también en la probabilidad de que aunado a la incertidumbre, también está aunada la incertidumbre de lo que era la Revolución Mexicana, es decir, el sentido que tenía para los jalpenses la Revolución Mexicana y la fuerza incluso que tenía la revolución en ese momento, la fuerza de los ejércitos revolucionarios y en la confianza probablemente que habría tenido la misma defensa social. Tal vez alguna especie de euforia colectiva entre las autoridades y la misma defensa, igual esta confianza obtenida a partir de las victorias obtenidas frente a los bandoleros y contra excombatientes revolucionarios como lo fue Antonio Figueroa. Después de haber rechazado la deposición de armas solicitada por el general Robles, los contingentes revolucionarios habrían iniciado su ataque en punto del mediodía, acercándose desde el lado norte de la cabecera y tomando primero lo que hoy sería San Antonio, ¿verdad? Habrían llegado ahí y según el profesor Ángel Leos, algunos soldados que se encontraban en algunas partes del santuario, este también es un dato muy, muy interesante, hicieron resistencia, incluso abrieron fuego contra los villistas. Sin embargo, no era imposible resistir. Si estamos hablando precisamente de que fue por órdenes o iniciativa del general Robles. La brigada Robles nada más consistía en 5,000 hombres, me parece, si no me equivoco eran como 5,000 hombres, entonces la defensa iba a ser inútil prácticamente, tarde o temprano se iba a caer. Entonces lo que seguiría es que no se habría resistido, la defensa social no habría resistido y habrían tenido que salir rápidamente. La mayor parte de la defensa y de la población habrían salido de la cabecera, al menos refugiándose incluso creo que en algunas partes, ¿no? De algunas rancherías. Unos corrieron. Ajá. Como Emiliano Pilar. Se dice. Sí, dicen, bueno, para contar esto de que don Emiliano Pilar iba rumbo a lo que es Cailagua o, bueno, sí, más bien la Macauta, ¿verdad? Entonces, don Emiliano Pilar va y va rápido, el señor, un chaparrito, él, y se encuentra unos, ¿cómo se llaman? Unos personas y le dicen, don Emiliano Pilar, ¿dónde va? Lo vieron con el rifle y asustado y con las cananas, no, pues voy a la bola, pero si la bola está ahí en Jalpa, no, ¿cuál bola? Y a correr, ¿verdad? Si no, no tuviéramos ahorita santuario, ni kiosco, ni... Exactamente. ¿Verdad? Muy bien, adelante, Adolfo. Gracias. Y bueno, otro dato que nos habla de la persecución que llevaron a cabo los revolucionarios, incluso hasta donde se encontraba la comunidad de Santa Teresa. Dice el maestro Leos que quedaron incluso casquillos suficientes para jugar a representar las peleas con ellos. Entonces estamos hablando de una refriega tremenda de casquillos, de balas, de disparos en aquella parte de Jalpa. Es un indicio de lo que pudo haber sido la retirada hacia la parte sur del municipio de parte de la defensa, y pues se dice que en Santa Teresa incluso hubo enfrentamientos, por lo que estaríamos hablando de una retirada de la defensa, o bien hablemos de por un lado pudo haber sido esto, algún enfrentamiento entre la defensa en retirada, o habría sido también probablemente una represión desmedida por parte de los revolucionarios contra la defensa social, incluso contra la población, como señala Juan N. Carlos en sus apuntes históricos.
todos quienes se han dedicado a escribir en torno a lo que es la toma de Jalpa señalan sin dudar que fue un hecho violento, bastante violento, en menor o en mayor medida, pero se dice que el pueblo incluso fue quemado. Lo cierto es que después del ataque, las autoridades y el padre Ibarra tuvieron que huir de los revolucionarios, entonces habrían desaparecido un tiempo. Una pista, digamos, fuera de lo que son estos apuntes históricos de don Élfego y de don Ángel, la encontramos en los archivos parroquiales, que incluso se encuentran en línea, los invitamos a consultarlos. Los archivos parroquiales del municipio de Jalpa, de la parroquia, precisamente de la parroquia del Señor de Jalpa. Y sucede que en el caso del registro de matrimonios y de bautizos llegan hasta octubre de 1914. Con anterioridad de ello, todos los registros estipulaban que se había tenido el permiso del párroco, tenía que dar permiso el párroco encargado de la feligresía, que en este caso era el cura Juan Ibarra. Sin embargo, para el mes de septiembre de 1914 estos registros van a desaparecer, desaparece el padre Juan Ibarra. Y el siguiente registro lo encontramos hasta el 24 de septiembre. Esta vez ya no encontramos el permiso del padre Juan Ibarra, sino que los bautizos y los matrimonios los lleva a cabo el padre Cabral de Villa del Refugio. Y además él señala en los registros, cito, está como encargado de la feligresía de Jalpa por causas accidentales. Es decir que aunque no lo dice, no señala el hecho, se intuye que la causa es la huida de parte del padre, junto con las autoridades al frente de la defensa social a principios de septiembre por la entrada de los revolucionarios. Eso no es todo, también los mismos registros nos hablan que las prácticas religiosas, se menciona que las prácticas religiosas se están llevando en San Antonio, seguramente porque el centro estaría todavía ocupado hasta ese momento por las autoridades revolucionarias. Entonces vemos aquí como, o probablemente incluso podríamos pensar que el desastre en el que pudo, la magnitud del hecho, tuvo que hacerse que las autoridades eclesiásticas se movieran a otro lado, ejercer las prácticas religiosas. Las notas de don Juan N. Carlos también señalan que en toda la región se sufrieron, como él lo llama, atropellos de los revolucionarios, atropellos de la revolución, pero en los mismos apuntes deja ver también que especialmente en Jalpa, a principios del mes de septiembre de 1914, se sufrieron graves consecuencias a causa del movimiento armado, y reitera esta huida por parte de las autoridades eclesiásticas del municipio y el hecho de que el padre Cabral de Villa del Refugio tuviera que sustituir las actividades religiosas aquí en Jalpa. Después lo que sigue es que se van a engrosar las filas de la revolución. Después de este hecho, después del 6 de septiembre, la situación cambia en Jalpa. Entonces la toma es una coyuntura de importancia porque cambia totalmente el contexto para muchos jalpenses y desde luego para el municipio. Existe una carta escrita por el capitán segundo de caballería Juan Gómez Gómez del 11 de diciembre de 1979, que está dirigida al presidente López Portillo, y la intención, ahí lo señala, es la petición de justicia. Esto para él y un grupo de veteranos revolucionarios que él considera desvalidos y abandonados por el gobierno que había emanado de la revolución en aquel entonces todavía. Entre los veteranos que señalan, también hacemos una mención rápida ahorita y simbólica y como reconocimiento también a ellos. Son Enrique Salazar, Juan Gómez Gómez, Norberto Iglesias Flores, José Gómez Hernández, Márquez Saucedo Sandoval, Agustín Varela Velasco, Narciso Rubalcaba, Félix García Huerta, Benjamín Guerrero, José Velasco Ruiz y Florencio Serna. Ellos fueron integrantes de la revolución una vez pasada la toma de Jalpa. Y la lectura de esta carta arroja un par de datos que pueden aportar también luces en torno a lo que fue la toma de Jalpa. Si es verdad que es necesario siempre matizar los números de los hombres en la defensa, en la carta aparecen de entrada ya 11 soldados que se habrían unido al movimiento revolucionario tiempo después de que se llevara a cabo la toma de Jalpa. La misma carta señala que después de que los revolucionarios llegaron al municipio, junto a ellos se unieron más de 600 jalpenses a la Revolución Mexicana, y señala que habría muerto la gran mayoría en la batalla de Lébano, una batalla muy simbólica que incluso
algunos han llamado el Verdun mexicano, ¿no? Refiriéndose también a lo que fue la Primera Guerra Mundial por las magnitudes. No se compara, desde luego, pero fue una batalla muy importante en el contexto en esta segunda etapa de la Revolución Mexicana. El dato que nos da es, junto con estos 11 sobrevivientes de la guerra, se levantaron en Jalpa una cantidad enorme de revolucionarios. Es lo que nos señala esta carta, por lo que podemos decir que al menos para la defensa anterior a ello hubo un buen número de hombres probablemente armados y posibilidades de combatir antes. El otro dato que arroja la carta es el hecho de que los jalpenses fueron persuadidos y fueron atraídos a la revolución después de haber escuchado la enorme cantidad de paisanos que murieron en las batallas de Zacatecas. Es decir, una vez llevada a cabo la ocupación por parte de las fuerzas villistas, estas entrarían en diálogo con la población y la habrían atraído al movimiento, y de este modo se habría hecho partícipe a Jalpa dentro de la Revolución Mexicana. Ya rápidamente para concluir, la toma de Jalpa fue un acontecimiento borrado de la memoria colectiva, de alguna forma, desde luego. No era precisamente un recuerdo grato para las primeras generaciones que tuvieron contacto con este hecho, además de ser un acontecimiento que en cierto modo va contra el orden que ha establecido la historia oficial mexicana, esto es, el mirar la revolución como un suceso cúlmine de la historia nacional en aquellos días, impulsada por todas las clases sociales de nuestra sociedad. Vemos aquí es un claro ejemplo de que no es así. La toma de Jalpa también era una necesidad, al menos para la causa revolucionaria. No sabemos en qué medida se habría tenido el general alguna consideración para el pueblo, pero la intervención de los jalpenses en la negociación es un indicio de que las habría tenido pues alguna consideración o este intento por negociar, y que no se hubiera tenido que llegar a esta entrada violenta por parte de los revolucionarios. La intervención de los jalpenses en la negociación es un indicio. La toma de Jalpa también representa en cierto modo el contacto entre el municipio y la Revolución Mexicana, que hasta ese entonces habría enseñado únicamente un rostro totalmente desconocido. La revolución es un hecho que se desconoce aquí en el municipio, no se está en contacto con los ideales que están manejando la revolución. Sin mostrar los objetivos y alejada de los discursos revolucionarios, no se entiende este hecho de armas. Antes de 1914, antes de la toma de Jalpa, este hecho no se entiende. También de alguna forma, podemos decirlo así, es una conciliación forzosa con la Revolución Mexicana. Es una conciliación forzosa del municipio con la historia de la nación. En aquellos días al que no iba a escapar. La revolución fue un movimiento bastante grande, fue imparable, y la toma de Jalpa es ejemplo de ello. Nada más para terminar, creo que también nos encontramos con un factor interesante dentro de la toma de Jalpa que puede abrir las puertas a un estudio a lo que seguiría al posterior contexto nacional y a Jalpa, que tuvo un papel importante aquí, que es la cristiada. Este factor interesante es la figura del cura como una autoridad moral, espiritual, y aún en esas fechas, varias décadas después de las leyes de reforma, la figura del sacerdote involucrado en el actuar político del municipio, lo que podría dejar luces sobre la guerra cristera, un movimiento armado en pro de la defensa católica y promovido en buena medida por las autoridades eclesiásticas, que al igual que el padre Juan Ibarra tenían aún una fuerte influencia sobre la sociedad, pero este es un capítulo que esperamos estudiar más adelante. Muy bien, muchas gracias. Compañero y amigo, me da de las causas difíciles de la historia, y muy interesante. Pues aquí la idea es magnimizar, ¿no?, esa situación también, y no hacerla de la historia de bronce. Nosotros invitamos a quienes nos escuchen a tener un foro abierto y discutirlo, ¿por qué no en una mesa, un forito, una mesa, y discutirlo? Muy bien, nos vamos al último corte comercial porque ya nos está ganando el tiempo. Regresamos con el descubrimiento de Zacatecas, de don Bernardo del Hoyo Calzada, y también regresamos con una pequeña biografía de don Genaro Codina, que es el autor de la Marcha de Zacatecas. Muy bien, Ecos del Pasado, y nos vamos a un corte comercial. Regresamos con más de Ecos del Pasado, en donde nuestro propósito es transportarte a la historia de nuestros pueblos del sur de Zacatecas. Continuamos. Sí.
rincón del sur de Zacatecas. Huanusco, en Pulso Radio. El Instituto Ángelos te invita a cursar la carrera técnica de Belleza y Cosmetología, incorporada a la Secretaría de Educación, y también a su nueva carrera técnica de Corte, Confección y Alta Costura, impartida por las diseñadoras Isabel Velasco y Rosa Marta. Inscripciones abiertas y comienzo de clases el 18 de agosto, para miércoles y jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y en Belleza para los sábados. Informes en Juárez, número 630B, aquí en Jalpa, o al teléfono 463-955-2764. Centro de Materiales Estructurados La Criba. Te ofrecemos arena lavada, grava, tierra, piedra y todo el material que necesitas para tu construcción. Además, contamos con el servicio de renta de maquinaria y camiones de volteo. Llámanos al 463-955-2989. Estamos ubicados en Prolongación Álvaro Obregón, en Jalpa, Zacatecas, pasando el asilo. Centro de Materiales Estructurados La Criba, en Jalpa, Zacatecas. Pizzería te ofrece una deliciosa variedad en pizzas: hawaiana, mexicana, pepperoni, vegetariana, combinada con 2 ingredientes, súper combinada, y además rellenas de delicioso queso crema. Pedidos al teléfono 463-955-2304. Diego's Pizzería, una delicia hecha pizza. Pollos Asados estilo Sinaloa, El Buen Pollo te ofrece las siguientes promociones. Todos los martes, en la compra de un pollo, llévate medio totalmente gratis. Y también tenemos la hora feliz, de 12 del mediodía a 1 de la tarde. 2 pollos por 150 pesos. Servicio a domicilio al teléfono 463-952-4773. También contamos con papas asadas y flautas. Estamos a sus órdenes en calle Juárez, número 920, frente a la central camionera, aquí en Jalpa. Pollos Asados estilo Sinaloa, El Buen Pollo. Visítanos. Ay, mamá, por Dios. El Cuatrero, todo para el vaquero. Te ofrecemos camisas, sombreros, pantalones, cachuchas, navajas, tejanas. Como tú ya sabes, todo para el vaquero. Además, recuerda que hormamos y lavamos tu tejana. Estamos ubicados en Villanueva, Zacatecas, calle Libertad, número 5. En Tabasco, Mercado Juárez, número 96. Y en Calvillo, Aguascalientes, calle 5 de Mayo, número 107. El Cuatrero, todo para el vaquero. Simplemente tu mejor opción. El que no conoce la historia de su pueblo es extranjero en su propia tierra. Enseguida volvemos con más de Ecos del Pasado. Muy bien, pues estamos escuchando, a ver si después de escuchar esta canción nos ponen el de... Bueno, ya casi al finalizar hay una muy interesante en arpa, de una chica que no recuerdo cómo se llama ahorita, pero está muy interesante esa canción. Imagínense a Genaro Codina tocando el arpa la noche de Zacatecas. Fíjense que estamos de plácemes en Zacatecas, aparte de la toma de Jalpa, pues el descubrimiento de las minas en Zacatecas fue el 8 de septiembre de 1546 aproximadamente, aunque hay unos que arrojan otros datos que fue más despuesito, que en el 48, pero se dice que la descripción de la breve y la muy noble y leal ciudad de Zacatecas, descrita en 1732, nos arroja datos de que fue el 8 de septiembre de 1546, ¿verdad? Y entre estos pues tenemos a Joanes de Tolosa, a Baltasar de Termiño y a Oñate, ¿verdad? y a Bañuelos, que son los 4 conquistadores. Aunque hay uno, dice que falta uno, ¿verdad? Porque sí que son 5 señores. Una vez que fuimos a un museo en Guadalupe nos decían, los 5 señores. Oiga, ¿dónde están los 5 señores? Le dijo un niño
al guía. Me dijo, oye, pues a lo mejor se me escaparon. En broma, ¿verdad? Porque eran 5 conquistadores. Y pues hay un dato muy interesante de Bernardo del Hoyo Calzada, que nos habla precisamente de que se encontró la veta de San Bernabé, ¿verdad? Allá en Zacatecas, que está en Veta Grande, encontrada por don Rivera Bernardes, ¿verdad? Una veta de plata, la más rica, una de las más ricas, que por cierto también en Fresnillo se está explotando esta mina de Proaño a cielo ya abierto y pues ya tiene para muchos siglos después. Y también vamos a platicar un poquito acerca de este señor que es un señor que, fíjense, hizo una marcha y una competencia, ¿verdad? Una competencia entre 2 personalidades, entre don Fernando Villalpando y don Genaro Codina, y hubo una apuesta a ver quién hacía la mejor marcha de Zacatecas, y esta marcha pues fue de tal forma que el Genaro Codina se le dedicó al general Arechiga. Y el general Arechiga dijo, no, pues cómo puede ser posible que le pongan esta marcha a mi nombre, y con humildad dijo, mejor ¿por qué no le ponen marcha a Zacatecas? Está mal dicho que se diga marcha de Zacatecas, no, se llama marcha Zacatecas de Genaro Codina, y es el himno nacional de la charrería. Fíjense que don Genaro Codina nació, es el 162 aniversario y nació en 1852, y fíjense que también era pirotecnia, manejaba la pirotecnia, ¿verdad? Y hacía fuegos pirotécnicos cuando había fiestas en Zacatecas, entonces manejaba la pólvora. Y fíjense que cuando ganó la marcha Zacatecas, la marcha Zacatecas, le dieron de premio 1,000 pesotes, le dieron 1,000 pesos de premio por haber organizado la marcha Zacatecas, que le ganó Fernando Villalpando, ¿verdad? Y esta fue mostrada en 1892 en el Teatro Calderón, y luego después fue interpretada por 2 bandas en la Plaza de Armas, ¿verdad? Y ahora es el segundo himno nacional, y dicen que en la fábrica de Volkswagen en Alemania, cuando entraban los trabajadores a esta fábrica, ponían la marcha de Zacatecas. Benito Mussolini se la pidió al gobierno de Zacatecas para que fuera la marcha, que fuera anunciando las tropas en los desfiles allá en Italia, que fuera anunciando el desfile de las tropas italianas. Y pues nosotros aquí nos acordamos que para ir al cine teníamos que, ¿verdad?, entrar con la marcha de Zacatecas, ¿verdad? Y al terminar empezaba la película, ya si nos atrasábamos, pues ya nos quedábamos sin ella. Y era obligatorio, no sé si todavía en los jardines de niños y en las escuelas es obligatorio, bueno, en algunas, cantar la marcha de Zacatecas. Entonces, pues les vamos a dejar no sé si ya está lista, Jesús, esta melodía por medio es de Evelina Rolón, esta interpretación en arpa de la marcha de Zacatecas. Y así me despido yo de Ecos del Pasado. Agradecemos en todo lo que vale al licenciado José Juan Llamas Saldívar por su plataforma Pulso del Sur, diario de la región, y nos despedimos con esta melodía de la marcha de Zacatecas en arpa.
este día ya cumplimos el objetivo de hacer un viaje por el pasado de nuestra historia. El próximo jueves emprenderemos otra vez el viaje a Ecos del Pasado.